Claudia Cesaroni. Ella es abogada, pero además es una referente a la hora de pensar también desde, podríamos decir, el antipunitivismo. Hay toda una lucha que ella viene haciendo desde sus escritos hasta sus posteos en las redes sociales, sus entrevistas, tratando de controvertir algunos de estos postulados que aparecen así con total impunidad. Claudia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Cómo seguiste el discurso de Milei y bueno, un poco estos días desde que se conoció su triunfo hasta esta asunción? ¿Qué estás viendo? Bueno, con sentimientos encontrados. Uno, un poco la idea de no quiero ver nada y después como una animalito o animalita de política y de interés por las cosas que pasan, la imposibilidad de cerrar los ojos, así que por supuesto lo estuve viendo. Bueno, obviamente con mucha preocupación porque yo lo que veo es la repetición de un discurso de alarma social y de creación de pánicos. Ayer fue muy evidente esto, todo el mundo, voy a decir algo que ya dijo todo el mundo, en cuanto a la falsedad de las cifras que se dijeron ayer, sí. No solo en el tema, digamos, que trabajo yo, que tiene que ver con, digamos, las cuestiones de política criminal, sino las cifras económicas, ¿no? Digamos, yo escuchaba, digamos, podemos llegar a un 15.000% de inflación y 500.000 millones de deuda. Digo, es como cuando uno habla un poco en broma y dice, sí, tenemos 300 millones de, no sé, este mes le debo a la tarjeta 3 millones digo, debes 30 lucas, 300 lucas como mucho, pero exageras como para dar una idea. Bueno, un presidente no puede hacer eso, ¿no? Y lo hizo de una manera muy brutal. Y es evidente que eso tiene que ver con crear, digamos, el plafón como para aplicar políticas de ajuste, que también lo ha dicho todo el mundo. Esas políticas de ajuste no se pueden imponer sin represión, porque, digamos, naturalmente el ser humano tiende a resistirse cuando está al borde de digamos, del hambre, o que le rematen la casa, o que no pueda subirse más al taxi porque no puede pagar la nafta, o a lo que sea que es su vida. O uno puede curarse, bueno, lo que hace a la vida de cualquier ser humano. Y en los temas específicos, a mí hay dos cuestiones que me preocupan. Justo estaba preparando la editorial para mi programa de radio, que es a las 6, Radio La Tribu. La cocina del miedo se llama la cocina del miedo. Sí, mira, justamente, sí. Y ese nombre es un programa que nosotros hicimos por primera vez en 2014, justamente tiene que ver con esta idea de cómo se crean miedos, ¿no? El miedo a los 15.000, al 15.000% de inflación, el miedo a que hace que uno acepte, y siempre yo vengo planteando lo mismo, hace que aceptemos, o que una parte de la sociedad acepte que se restrinjan sus garantías constitucionales, su nivel de vida, sus ingresos, porque supuestamente otra cosa no se puede hacer. Sí. Y te decía que hay dos temas que me preocupan mucho. Uno es el pase del Servicio Penitenciario Federal al ámbito del Ministerio de Seguridad. Esto es muy grave. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica? Bueno, el Servicio Penitenciario Federal siempre estuvo vinculado al Ministerio de Justicia. Antes se llamaba Institutos Penales, después se llamó Servicio Penitenciario Nacional, después Servicio Penitenciario Federal, pero siempre estuvo bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Salvo en la dictadura, en que estuvo expresamente por una norma, una llamada ley de la dictadura del primer día del golpe de Estado, el 24 de marzo, en el que todas las fuerzas de seguridad pasaban a depender de las Fuerzas Armadas. Y claro, el Servicio Penitenciario Federal, según su ley orgánica, es una fuerza de seguridad, pero esa ley orgánica es del año 73, del 73 de la NUCE, digamos, de la dictadura de la NUCE. En ese contexto de la dictadura, era fundamental que las cárceles, sobre todo las federales, estuvieran bajo el dominio y bajo la jurisdicción de las Fuerzas Armadas, porque eran parte de su política represiva. Vos sabés que yo llevo adelante la causa de la masacre en el Pabellón Séptimo, en que fueron asesinados 65 presos llamados comunes. Pero además, en las cárceles había presos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, o sea, presos políticos, presos y presas políticas.
Y por supuesto que era parte del aparato, digamos, represivo en cuanto a qué se hacía con esos presos y presas políticas, a las políticas de tratamiento, a las políticas de exterminio. Entonces tenía absoluta lógica que estuviera bajo dominio de quienes eran, digamos, quienes dirigían el país, que eran las Fuerzas Armadas. Retornado o vuelto el sistema democrático, el Estado democrático en el año 83, el Servicio Penitenciario Federal vuelve a depender del Ministerio de Justicia. Ministerio de Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El Ministerio de Justicia ha sufrido muchos cambios en los últimos años, en los últimos por lo menos 20 años se llamó Ministerio de Justicia. En algún momento se llamó Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, bajo el gobierno de Duhalde. Luego se formó un Ministerio de Seguridad específico en el gobierno de Cristina, en el que se designó a Nilda Garré, digamos, ahí después de los hechos violentos que sucedieron en la toma del himno americano acá en Capital Federal, en que murieron 2 personas. Y ahora vuelve a ser solo Ministerio de Justicia, aparentemente ya se ha decidido sacarle, ¿no? El agregado de y Derechos Humanos. Entonces, ¿por qué es grave? Porque si nosotros entendemos que las cárceles son para la reinserción de las personas y que las políticas que se llevan adelante en las cárceles deben ser para la reinserción de las personas, obviamente que si una persona se reinserta a vivir en sociedad, eso contribuye a mejorar la seguridad de la comunidad, de todos. Pero el objetivo primero no es la seguridad, o sea, no es su principal función asegurar o garantizar el castigo y que estén encerrados, sino hacer cosas para que esas personas no vuelvan a cometer delitos o no vuelvan a hacer, digamos, no vuelvan a la cárcel, ¿no? Eso es lo que todos conocemos como el derecho a la reinserción, y eso está establecido en nuestra ley de ejecución penal. Entonces, llevarlo el área de seguridad no tiene como objetivo específico ese. Es evidente, ¿no? El área de seguridad, el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. ¿Qué quieren hacer ahí? Bueno, quieren darle al servicio penitenciario justamente y eso está muy asociado también al rol de Petri en el Ministerio de Defensa. Lamentablemente en los últimos 20 años se han ido, y creo que hemos hablado alguna vez, se han ido restringiendo derechos de las personas presas. Entonces cada vez más la cárcel se va transformando en lo que la propia Constitución del 53 dice que no debe ser, que no debe ser para castigo. Se va transformando cada vez más en eso, digamos, en un espacio para castigo y para el encierro, y un encierro cada vez más largo y más prolongado. Y los ideales de resocialización o de reinserción, o digamos de ayudar a que las personas detenidas puedan volver a vivir en sociedad de la mejor manera posible, eso se va dejando cada vez más de lado. Entonces, no es raro que tomen esta decisión, es malo, no es raro porque, digamos, se condice con su mirada, ¿no? Digamos, esta idea de los presos se tienen que pudrir en la cárcel, los presos no tienen que salir nunca, los presos no tienen que tener salidas transitorias, no tienen que tener libertad condicional. Lo que han ido haciendo, recortando la ley de ejecución, ahora lo completan sacando al Servicio Penitenciario Federal de la órbita del ámbito de justicia. Y yo creo, bueno, que eso es otro retroceso más, ¿no? Decías que 2 cosas te preocupaban. Bueno, y lo otro es el concepto del baño de sangre, ¿no? Cuando Milei dice la Argentina se encuentra bajo un baño de sangre, justamente ayer mismo conocimos unos datos que yo, en el libro que yo publiqué en 2021, que era contra el punitivismo, publicaba los datos de 2019, porque eran los últimos prepandemia que tenía, ahora están los de 2022. Cuando yo escribí ese libro los datos eran 5.2 homicidios en Argentina cada 100.000 habitantes, ahora son 4.3 homicidios en Argentina cada 100.000 habitantes. Por supuesto es un promedio, en Rosario es mucho más alto, en la capital federal es más bajo, es un promedio. Pero es de los más bajos del continente, es un número bajo de homicidios cada 100.000 habitantes. Entonces, enunciar que la Argentina está bajo un baño de sangre
Además, si uno desagrega los homicidios, ¿en qué contexto? Porque uno de los informes que se hizo hace unos años daba cuenta que eran homicidios en ocasión de riña, por ejemplo. Exacto, vos ahí tenés que, vos tenés que cuando empezás a analizar, que yo también lo hice en el libro, para el caso de la Capital Federal en particular, y también para la provincia de Buenos Aires, empezás a ver que hay muchos que tienen que ver con conflictos intervecinales, muchos, por supuesto, de ese número anual son los femicidios, o, digamos, los homicidios en ocasión de robo, que son los que todo el mundo pone la atención en esos, ¿no? Cuando hay muchos otros que también, por ejemplo, los cometidos por las fuerzas de seguridad, por supuesto los femicidios, debiera hacerse políticas mucho más, ya lo hemos dicho 1000 veces, mucho más fuertes, mucho más activas, como para evitarlos. Por ejemplo, cuando empezás a mirar, no tengo ahora los datos, pero cuando empezás a desagregar los femicidios, encontrás que muchos de ellos son cometidos por integrantes de fuerzas de seguridad que usan sus armas fuera de, digamos, el momento que están de servicio, parejas que son ambas integrantes de fuerzas de seguridad, etcétera. Entonces, bueno, digamos, en un continente en el que tenés países como Colombia, como México, como Ecuador, donde realmente uno podría hablar de algo parecido a un baño de sangre, donde los datos de Brasil, nuestro vecino, cuadruplican o quintuplican los datos nuestros. Entonces, otra vez, eso es una cosa que se tira, digamos, se tira así al voleo como para justificar todo tipo de restricciones a las garantías que tenemos todas las personas. Además, no solo quienes cometen un delito, sino todas. También lo otro que planteó de que la Argentina está capturada por el narcotráfico, también habilitando la política contra el narcotráfico, que ya mencionabas México, mencionabas Colombia, los propios gobiernos de esos países están contándonos lo que implica la política contra las drogas en esos países, en cantidad de muertos, de desaparecidos. Exacto. Y lo traen así. Eso ya lo empezó, Patricia Bullrich, ¿no? Cuando en su gestión, ella insistía todo el tiempo con esta guerra, el concepto de guerra contra el narcotráfico. También nosotros intentamos desarmarlo en el libro con un trabajo de Silvana Garbi, que es un especialista en el tema, justamente mostrando cómo la supuesta guerra contra el narcotráfico termina siendo las detenciones masivas de perejiles o personas que hacen del microtráfico de estupefacientes su ingreso porque no tienen posibilidad de tener otro ingreso y los detienen y los, digamos, pasan años y años y años en la cárcel. Es un delito feminizado también en el caso de las llamadas mulas, porque digamos las mujeres que transportan. Vos fíjate ahí cómo se cruza lo que decíamos al principio, como efecto de la llamada Ley Petri, que es del año 2017, un proyecto de Ley Petri, pero lamentablemente votaron legisladores de todas las bancadas, menos del FIT, hay que decirlo, la única bancada que no votó esa, y Alicia Argumedo, que en ese momento creo que tenía una banca unipersonal. No hay ya ni salidas transitorias ni libertad condicional, no solo para los autores de delitos contra la vida o contra la integridad sexual, sino, por ejemplo, para los delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes. Es una mujer que por ahí le pagan $10, $100, no sé, en Bolivia para que ingrese a la Argentina en su propio cuerpo, sustancias, o chicas que vienen de Europa, ¿no? Hay muchos casos de chicas muy jóvenes que a cambio de una suma de dinero, decimos, lleva este paquete, bueno, tienen que estar 4 años sin poder tener ningún tipo de salida ni libertad condicional, porque también para esos casos se ha restringido este derecho, que era un derecho que, digamos, no es un invento argentino, las salidas transitorias, la libertad condicional, tiene que ver con la idea de que la cárcel, que no es un mérito cumplir la pena entera, ¿no? Que eso es lo que van a repetir, la pena está para cumplirse, el que la hace las paga, todas esas frases de la derecha más rancia, y que yo quiero decir, lamentablemente en los gobiernos que no eran de la derecha más brutal, no hemos tampoco sabido, no hemos podido, no hemos querido, no hemos sabido tener otra mirada, ¿no?, sobre estos temas. Entonces se han votado ese tipo de leyes.
Y es una discusión que casi que no la quieren dar, digamos, ¿no? Es como... nunca es oportuno hablar de estos temas también con quienes se dicen del campo nacional y popular a veces, ¿no? Exacto. Claudia, porque tienen esa mirada corta de que es piantavotos. Y ya vemos una y otra vez que los votos se piantan por muchas otras razones. ¿No? Digamos, los votos se piantan generalmente por cuestiones más bien asociadas a lo económico, ¿no? Que a estos temas. Y bueno. Pensaba un poco, y para terminar, ¿cómo mirás quienes llegaron a acompañar a Javier Milei? No sé, desde Zelensky a Bolsonaro. Por suerte no vino Bukele, porque estaban todos ahí. Sí, ¿no? estaba el límite. Y a mí, a mí me da mucha tristeza, perdón que no sea una respuesta por ahí, me da tristeza, digamos, me da mucha tristeza además como, digamos, en 10 años hemos pasado de estar, de tener esos encuentros en los que uno podía ver Cristina, Correa, Lula, bueno, Chávez cuando estaba vivo, Díaz-Canel, todos los representantes de los gobiernos populares, Evo, latinoamericanos, a esta presencia de esta comparsa fascista, ¿no? De Zelensky es como vergonzoso porque es un sujeto que ya prácticamente es un... Pero es muy parecido a Milei en su origen, ¿no? Sí, personajes totalmente. Creados por los medios de comunicación como una especie, ese pseudo consumo masivo de personajes que resultan cómicos o estrafalarios y que en algún momento uno los termina viendo con la banda presidencial y decimos, ¿qué pasó acá? Sí. ¿Cómo puedo ser? Totalmente. Yo creo que es muy peligroso porque además es peligroso también el lugar en el mundo en que nos ubica, ¿no? Digamos, nos ubica Milei, se ubica con Estados Unidos e Israel, que por ejemplo son los dos únicos países en el mundo que votan sistemáticamente juntos a favor de lo peor de la humanidad y en contra de lo que históricamente nuestro país ha estado planteando, ¿no? Incluso con una posición, con la Argentina como una posición independiente. Digo, desde la lucha por Malvinas hasta el reclamo por los derechos del pueblo palestino, digo, o en contra del bloqueo. Yo ya sé lo que va a pasar el año que viene cuando se vote, o viste que cada vez que se vota el bloqueo a Cuba, son no sé cuántos países hay en el mundo, supongamos 200 países contra el bloqueo y 2 a favor del bloqueo. Quizás 3 porque se suma Ucrania. Bueno, ahora se sumará Argentina, una vergüenza. Una vergüenza. Claudia, bueno, del otro lado también, ahora sí para terminar, no sé si nos pasa a nosotros acá desde lejos, digamos, desde Misiones, pero no estamos viendo voces así tan un poco más firmes para decirle lo que estás diciendo no se puede hacer, contraria a la Constitución Nacional, lo que estás diciendo pareciera que están como ahí esperando también cómo se acomodan para gestionar el ajuste en algunos casos o para pensar la gobernabilidad. Bueno, yo no soy una dirigente, ni lejos, ni dirigente política, ni tengo ninguna obligación, digamos, de orden institucional. Soy una persona una militante política que opina y que escribe y que produce y que trata de decir cosas, pero no tengo ninguna responsabilidad institucional. Yo creo que siempre se escucha eso de si le va bien a este gobierno nos va a ir bien a todos. Yo por supuesto creo que eso no es cierto. Yo estoy escuchando ya algunas voces, sobre todo en el ámbito, por ejemplo, de los trabajadores estatales. Bueno, creo que a medida... Hay también una especie de inercia de esperemos a ver qué pasa. Yo creo que no hay que esperar nada. Tampoco yo puedo decir, esto ya a título muy, bueno, todo lo que digo es personal, pero quiero decir, tampoco puedo decir, bueno, me gustaría que ya pase tal cosa, porque la verdad que lo que hasta ahora vemos es una especie de parálisis. Incluso yo tengo mucha gente conocida que trabaja en el Estado y todos me dicen, mira, no viene nadie, no se hace nada, no sabemos, ¿no? No sabemos qué hacer, estamos... Entonces, quizá hay muchas cosas que se dicen que después en el momento de llevarlas a la práctica suceden de otro modo. Bueno, yo creo que hay gente que tiene más interés en conservar también ciertos espacios que suponen de institucionalidad que de oponerse a lo que a mí me parece va a ser, digamos, inevitablemente
ahí sí, ¿no? No sé si decirlo, no quiero decir un baño de sangre, digo, pero sí algo muy duro, muy difícil. La violencia, digamos, para poner este tipo de programas no hay, no se puede no hacer, digamos, no se puede hacer sin violencia. No imagino un modo de sobre ya un cuerpo social, ¿no? Muy vulnerable, digamos, ¿no? Claudia, mil gracias, Bueno, gracias a vos. Te mando un abrazo grande. Un abrazo y buen programa para hoy. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Claudia Cesaroni, charlando con nosotros y con nosotras. Bueno, Claudia viene trabajando desde su tarea como abogada, pero también en distintos espacios, desde institucionales hasta su paso por la función pública en su momento, contra el punitivismo, escribiendo contra el punitivismo, interviniendo en discusiones públicas también para poder dimensionar de qué se habla cuando se habla de política criminal, como ella lo plantea, discutiendo desde los datos que aparecen sobre la cuestión del delito, la seguridad, bueno, y me parece que este es un eje que hay que mirarlo con mucho cuidado, porque no solamente se dicen cosas, sino que también hay funcionarios que están ocupando lugares. Este dato que ella planteaba, que ya lo mirábamos cuando se anunció el paso de el Servicio Penitenciario Federal a el Ministerio de Seguridad, esto que ella lo advierte, lo veníamos mirando, remite a esa etapa previa a la dictadura, donde ya se estaba planificando cómo iba a funcionar el aparato represivo y cómo iban a jugar las distintas fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas también en ese aparato represivo. Así que no es un dato menor, aleatorio. Hay todo un dispositivo que se está construyendo desde hace varios años, aceitando desde hace varios años, que hay que prestarle atención. 17:05. FM Universidad